Ok, gracias por el pase. Muy buenas noches. En información de último momento se reporta que un cantante latino se presentó en el Super Bowl cantando y hablando en español. Mostró una bandera y sorprendentemente el planeta no explotó. Sin embargo, las redes sociales sí lo hicieron. Especialistas en indignación colectiva confirmaron que el verdadero apagón no ocurrió en el estadio, sino ocurrió en ciertos sectores cuando descubrieron que América es un continente y no es solamente un país, con una excelente estrategia de branding global. Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. También dejamos saber que analistas económicos aún intentan entender cómo en 15 minutos de espectáculo lograron reactivar debates sobre el colonialismo, infraestructura enérgica y soberanía judicial más rápido que años de foros académicos. Seguimos informando que desde el Centro de Análisis Profundo, donde bailar en español todavía no requiere permisos, pero recordar la historia puede generar incomodidad estructural. Hola, soy Luis Valero. Hoy vamos a estar hablando del marcador. No vamos a dividir entre azul y rojo. Como venezolano, yo aprendí que cuando todo se convierte en ideología pura, se pierde la verdad del análisis estructural. Hoy vamos a hablar del poder real, de quién decide, de quién administra y quién controla la infraestructura, y de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta para exponer preguntas sin necesidad de discursos políticos tradicionales. Esta vez vamos a hablar del Super Bowl, un evento muy famoso acá en los Estados Unidos que se celebra una vez al año. El Super Bowl no es solamente un deporte nacional, es narrativa nacional exportada al mundo entero en una ceremonia de poder suave, lo que los analistas le llaman soft power. Estados Unidos no solo exporta productos, exporta la imagen, exporta valor global y mensajes universales. Pero este año el escenario dejó de ser completamente neutral. Y cuando el escenario deja de ser neutral, aparece historia. Hablemos de algo importante como que Puerto Rico en 1898 cambió de bandera, pero no de lógica. Puerto Rico pasa más o menos a manos estadounidenses en el año 1899, durante la guerra hispano-estadounidense. Lo importante aquí no fue solo un cambio de imperio, de España a Estados Unidos como tal, o de Europa a Estados Unidos como tal. Es la continuidad de la lógica económica. El Caribe fue históricamente una zona estratégica. ¿Por qué? Por el comercio marítimo, por productos agrícolas y por posicionamiento militar. Puerto Rico no fue anexado por accidente. Fue una decisión muy estratégica y desde entonces prácticamente vive en un espacio político ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Ciudadanía estadounidense, pero sin derecho a voto presidencial. Una representación en la política limitada y aparte de eso, las decisiones finales tomadas solo por el Congreso. Eso crea algo muy complejo que se le pudiera llamar una pertenencia sin control total. ¿A qué nos lleva esto? Podemos hablar sobre la economía de monocultivo, ¿verdad? O dependencia prácticamente. La caña de azúcar en el show o en el escenario no fue estática tropical. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Fue una memoria económica. El monocultivo como tal crea dependencia. Cuando una economía depende de solamente un producto y de un solo mercado, pierde capacidad de negociación. Puerto Rico vivió décadas bajo esa estructura. Luego vino la industrialización bajo programas federales como Operación Bootstrap, buscando atraer manufactura mediante incentivos fiscales. Funcionó parcialmente, pero también generó una dependencia fiscal. Cuando esos incentivos se eliminan, muchas empresas se van
Eso dejó un vacío económico en el país. Ese vacío es parte del trasfondo moderno. Así que hablemos ahora de la deuda y la Junta de Control Fiscal. Aquí entramos en un punto clave que podemos mencionar. En 2016, ante una crisis de deuda pública de más de 70.000 millones de dólares, el Congreso creó la Junta de Supervisión Fiscal mediante la Ley Promesa. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que una entidad designada por Washington tiene poder sobre decisiones fiscales claves en Puerto Rico. Y no es solamente una teoría, es una estructura legal. Eso reabre el debate sobre la autonomía real del país. Cuando Bad Bunny levanta símbolos históricos, no está hablando simplemente del pasado, está tocando las estructuras actuales. También podemos tocar el tema de María. ¿Quién es María? María fue más que un huracán. ¿Por qué? Porque el huracán María en el 2017 no solo fue un desastre natural, fue prueba estructural. Exposición de la fragilidad en la infraestructura eléctrica, cadena de suministro, coordinación administrativa y capacidad de respuesta. Hubo un gran debate sobre cifra de fallecidos. Hubo debate sobre eficiencia de ayuda federal. Hubo debate sobre la reconstrucción del sistema o del país como tal. La imagen de los postes eléctricos en el show de Bad Bunny no fue una metáfora poética, fue un recordatorio reciente. ¿Por qué? Porque si hablamos de energía, la energía suele ser la soberanía económica de un país. Y esto es muy importante. Un territorio que no es capaz de controlar su infraestructura energética depende de decisiones externas obligatorias. La privatización del sistema eléctrico fue respuesta como solución de eficiencia también. Pero la eficiencia no es solo contrato, es también o debería ser ejecución. Y cuando hay apagones frecuentes, el mensaje no es ideológico, es operativo. Sin energía estable, ¿qué pasa? No hay inversión sostenible, no hay industrias competitivas y no hay seguridad hospitalaria. El show convirtió eso en un arte. Hay otro tema también que se puede tocar en este punto. En este punto podemos hablar sobre la centrificación de la Ley 60. En los últimos años, Puerto Rico ha ofrecido incentivos fiscales atractivos para inversión extranjera. Eso ha generado entrada de capital al país como tal, pero también ha provocado un aumento de los precios inmobiliarios y desplazamiento de residentes locales. Aquí no hay héroes ni villanos, simplemente hay tensiones económicas reales, crecimiento y preservación social. Por ejemplo, algo que me pareció interesante durante el show fue el sapo concho. ¿Por qué? Porque el sapo concho es como un símbolo ambiental conectado a esa transformación de tensiones económicas reales y muchas veces, y suena feo hablar de esto, pero también de lo que son los desplazamientos de residentes locales por el sistema económico moderno. Algo que llama la atención y creo que fue lo que más impactó durante el show fue la identidad, idioma y percepción. El español en Puerto Rico no solamente es un idioma extranjero, es mayoría cultural, todos lo sabemos. Cantar en español en el escenario más visto del país genera una fricción simbólica y muy auténtica, no por una amenaza real, es más por percepción cultural y el arte trabaja precisamente sobre las percepciones. Cómo tú percibes las cosas y cómo las masas suelen percibir las cosas. Algo también que está muy relacionado con el tema Bad Bunny, en el show también se relacionó. Cuando Bad Bunny criticó los operativos migratorios en otras ocasiones, generó automáticamente una polarización. La migración es un fenómeno estructural global, no solamente pasa en Estados Unidos, no solamente pasa con los venezolanos, es algo muy global. Flujos migratorios no se explican solo por voluntad individual. Se explican ¿por qué? Porque suele haber en sus países mucha desigualdad económica, inestabilidad política y oportunidades laborales bajas. Reducirlo a bueno o reducirlo a malo es simplificar prácticamente. El show no dio soluciones migratorias como tal, pero mostró un poco de humanidad. Puerto Rico. Ahora siempre aquí. Así que a Bad Bunny se le hizo algo muy fácil, meter el arte como un catalizador.
¿Por qué lo digo como un catalizador? Porque aunque el arte no suele crear leyes, pero crea conversación y la conversación crea presión cultural, lo que ocurrió en el show de medio tiempo no fue una revolución, prácticamente fue como un catalizador. Ahora sí, hablando sobre este tema, quisiera hacer una reacción pública, ¿verdad? ¿Cómo se percibe el show desde afuera? Una de las partes más interesantes del show de medio tiempo no fue solamente lo que ocurrió en el escenario, sino lo que ocurrió después. Porque cuando un espectáculo cultural genera controversia política, la reacción lo dice todo. En Estados Unidos la percepción fue profundamente dividida, eso hay que decirlo. Para algunos sectores, específicamente dentro de las comunidades latinas, el show fue visto como un momento de orgullo cultural increíble. Es la validación de identidad en el escenario más grande de todo el país. Prácticamente un orgullo para el latino como tal, pero también es un recordatorio de que lo latino no solo es marginal, sino estructural y de realidad estadounidense. Artistas, músicos, figuras públicas expresaron el apoyo señalando de que el espectáculo fue creativo, fue muy valiente, culturalmente representativo por todos lados, que incluso algunos lo calificaron como uno de los medios shows o de el halftime más significativo en muchos años. No por efectos especiales, sino por el contenido simbólico que este mismo tenía. Pero no todo fue respaldo, ¿verdad? Hubieron sectores que percibieron el show como innecesariamente político, entiendo. Para parte del público conservador en el Super Bowl debería ser entretenimiento puro, no un espacio para que se consideren los mensajes ideológicos. Aquí es donde entra la reacción a figuras públicas muy relevantes. El presidente Donald Trump criticó el show prácticamente calificándolo de uno de los peores shows de medio tiempo y señalado como un espectáculo que fue muy divisivo. En su comentario sostuvo de que el evento del Super Bowl debería centrarse en la unidad nacional y evitar mensajes que, según su percepción, promuevan narrativas polémicas. Sus palabras no sorprendieron. Trump ha mantenido una postura muy crítica frente a expresiones culturales que, en su opinión, cuestionan la identidad nacional tradicional. Pero lo interesante aquí no es si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con Trump. Lo interesante es que su reacción confirma algo. El show tocó un nervio muy real dentro del debate cultural estadounidense. Y creo que eso es muy grande. Y cuando un evento artístico provoca respuesta de líderes políticos de tal perfil, significa que el impacto trascendió la música. Y eso es algo que hay que dársela a Bad Bunny y a la organización del show también. Desde afuera de Estados Unidos la percepción fue muy distinta. En América Latina muchos lo interpretaron como un momento simbólico fuerte. Un artista latino utilizando un escenario global para recordar la historia caribeña y debates de soberanía. En Europa algunos medios lo analizaron, por ejemplo, de que la cultura pop estadounidense ya no puede evitar sus propias contradicciones históricas. En el Caribe, especialmente Puerto Rico, ¿cuál fue la reacción? La reacción suele ser más emocional que política. Para muchos fue simplemente visibilidad. Esa es la clave, porque una es el análisis ideológico y otra cosa el reconocimiento simbólico. El show fue percibido de formas muy distintas dependiendo de la experiencia histórica de quien la miraba. Quien lo vio desde la posición de estabilidad institucional pudo percibirlo como una provocación. Quien lo vio desde la experiencia colonial o migración pudo percibirlo como validación. Y ahí está el punto. Y creo que ese fue el punto central del show. El espectáculo no creó división. La división ya existe. Y el show lo único que hizo fue iluminar la división. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Así que, si hablamos de Puerto Rico, existen solo 3 caminos reales. Perdónenme si me equivoco, pueden corregirme. 1, independencia implicaría soberanía plena, pero también responsabilidades fiscales totales y prácticamente una redefinición monetaria.
Puerto Rico como Estado 51 implicaría representación plena, pero pérdida de la ambigüedad actual. Ok, tenemos la última escena que pudiera ser un libre asociado real. ¿Qué implicaría? Implicaría prácticamente renegociaciones bilaterales muy complejas. Cada uno de estos modelos, si nos vamos al caso, cada modelo tiene procedentes internacionales. Ninguno garantiza prosperidad automática. ¿Por qué? Porque la prosperidad depende de instituciones muy sólidas y cuando ocurren este tipo de procesos, eso no pasa. Y en la situación que está Puerto Rico ahora, no creo que sea la mejor opción. Esto nos lleva a irnos al mensaje central del show. Por lo que yo veo, al final el mensaje fue muy simple. El mensaje fue, seguimos aquí. Esa frase no suele ser una consigna partidista, no soy derecha, no soy izquierda, pero sí es una afirmación histórica. ¿Por qué yo pienso que sea una afirmación histórica como tal? Porque Puerto Rico ha sido colonia española, colonia estadounidense y ahora suele ser un territorio no incorporado. Prácticamente yo diría un laboratorio económico con bases militares estratégicas quizás. Los puertorriqueños mantienen su cultura a pesar de que han saltado de colonia española, colonia americana y siguen siendo un estado que no ha sido incorporado, pero la cultura sigue intacta. Como reflexión final, lo que vimos en el Super Bowl no fue directamente un ataque. Es un espejo que muestra que la historia nunca desaparece aunque deje de mencionarse. Un espejo que recuerda que identidad y soberanía no solo son conceptos, son realidades vividas. Puedo dejar saber es que el arte, cuando suele ser inteligente, no grita, solo sugiere. Te dejo una pregunta final. Para ustedes, ¿solo fue entretenimiento o fue una memoria comprendida en 15 minutos? ¡Ahora sí! De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos. Ella conmigo quiere bailar, conmigo se siente espectacular.